Pero tenemos aquí a un invitado de lujo, y para mí es una enorme satisfacción porque siempre yo lo quise entrevistar a este señor, o quise charlar con el señor. Es un chico joven, muy talentoso. Él es arquitecto, él es ingeniero de telecomunicaciones y él es CEO de una gran empresa que se llama Teysa, que tiene el pool, digamos, grupal, tiene 240 personas ahí conectadas directamente. Es un grupo de telecomunicación que impulsa la transformación al sistema digital de las empresas. Es más que respetada Teysa, que tiene 34 años de vigencia. Y Jaime Egues Gil está con nosotros. ¿Cómo te va, Jaime? Bueno, buen día a todos. Un gusto estar acá contigo, compartir. ¿Qué tal es el café? Día. ¿Lo probaste todavía? Todavía no tomé porque justamente como acabo de tomar uno, dije voy a tomar otro y me voy a complicar. Entonces me voy a hidratar. No, Jaime, un gran placer. Vos, hablamos por teléfono, creo que un par de veces hace bastante. Yo protestando porque se colgaban esos cordones, digamos los cables de las empresas de telecomunicaciones, todas. En las columnas de la Ande, y los que iban a colgar ahí como que dejaban los cables sueltos y qué sé yo, toda esa historia que... Y vos como arquitecto, vos sabés, acá estás con otro semi-arquitecto también, porque a mí me falta el título, pero también estudié mucho, llegué hasta el cuarto, me faltaron 2 años, y la música en aquel momento me impidió que continuara, y después entramos a la televisión y qué sé yo, pero tengo a la arquitectura como patrón y padrón, ¿verdad? Porque para mí todo lo que surge de la estética y ese tipo de cosas es lo que me llama la atención. Y una vez te molesté por eso, por la cuestión de los cables, me acuerdo, hace tiempo ya, hace muchos años. Pero ahora te felicito por todo lo que hacen ustedes, hicieron y hacen. El padre de Jaime, Egues, así es, ¿verdad? Sí. Egues es originario de Ecuador. En realidad la familia Egues es ecuatoriana, pero el padre, que está acá hace años, por supuesto, en Asunción, tiene 89 años, sigue tan campante y es el primero que asiste a la oficina todos los días. Increíble. Bueno, y la familia Egues está compuesta del padre, la madre, de apellido Gil, pariente, por supuesto, de descendiente de Juan Bautista Gil, de toda la rama de los Gil, que es una de las más respetadas familias acá en Paraguay. Bueno, y ese matrimonio tuvo 4 hijos, 2 varones y 2 mujeres. ¿Y Jaime es el mayor? Sí. El mayor. Me toca la responsabilidad. La responsabilidad. No la elegí, pero bueno, salí primero. Pero vos sos muy deportista, porque si yo les cuento que cuántos años tiene él, ustedes no van a creer. ¿En serio? Miren la pinta que tiene. Parece un actor de cine allí, un gran empresario. Y todo esto gracias al deporte amateur, ecoaventura o ultra trail. Toda su vida él se montó en una bicicleta y empezó y siguió y estuvo. Bueno, y hoy hay un montón de gente así que hace lo mismo, amigos de él, y puedo citar a Oscar Mongelos Pankov, que sigue tan campante, es todo un ejemplo este muchacho Oscar, y muy amigo también acá de Jaime, y así hay muchos, ¿verdad? Muchísimo. Calle Garrido, que es otro, sí. la bicicleta, pero hay muchos. Él no es de Colombia. Calle es paraguayo. Sí, pero tiene el Garrido no, es un apellido colombiano, me parece. No tengo idea. No Sí. El apellido colombiano, pero hace años está acá. Así como los Carrizosa, el papá de Michel es colombiano también, ¿verdad? Él es cónsul de Colombia acá. Hay muchas familias como la de ustedes y otras que
buscaron un paraje un poco más, digamos, no tan movido y se enamoran así de Paraguay durante muchos años y se procrea, se agranda la familia, etcétera, etcétera. Y yo le hice esa consulta aquí a Jaime, ¿por qué no en Ecuador? Porque Ecuador es, al parecer, un país seguramente con mayor población. Bastante más. Y bastante más, creo que tiene 16, 18 millones por ahí. El PIB llegó a ser 3 veces el PIB de Paraguay. Y bueno, ¿y por qué estás acá y no allá, por ejemplo? A ver, hay que entender también el fondo de Sí. cómo arranca todas las cosas, ¿no? Eso no quiere decir que te vayas, ¿verdad? Yo No, quiero no, que te no, quedes no, acá, pero es una que pregunta vengan interesante. más ecuatorianos acá, pero te pregunto nomás eso. Claro, yo antes voy a explicar un poco, aprovecho la Sí. oportunidad para tocar, que yo soy paraguayo. ¿O sos paraguayo? Yo Sí. nací acá, Ajá. pero yo soy más paraguayo que muchos paraguayos. Porque ¿Por qué? mi padre, cuando yo nazco, él me inscribe como ecuatoriano, lógico, por Claro, papá claro, ecuatoriano, claro. me inscribe ecuatoriano en la embajada de Ecuador. Entonces nos vamos, papá dirigía IBM, esta multinacional de telecomunicaciones. Él dirigió IBM. Claro, él fue uno de los CEOs más importantes de IBM a nivel mundial. Así, che. Entonces él estaba acá. ¿Sabes en quién estuvo ahí? 1900. Perdóname, seguramente muy amigo de tu padre. Carly Knaps. Naps. Knaps, Carlos Naps. claro. Carlos Naps, Carly papá Knaps. Carlos Knaps, Sí. que estuvo mucho tiempo, economista de quilates, Claro. que estuvo en el Banco Central, estuvo allá en el Banco Interamericano en Washington, también mucho tiempo. Bueno, es importante para que entiendas que Carlos Naps fue seleccionado por papá para sucederlo. Ah, viste que no O está. sea, mi papá cuando sale IBM, después de 38 años de carrera, él, digamos, deposita la confianza en Carlos para llevar adelante lo que era el plan de desarrollo de IBM. Un capo, Carly. Entonces, para seguir un poco la historia, entonces, Sí. ¿qué pasa? Me inscriben como ecuatoriano y nos vamos a Ecuador. Papá se va a Ecuador a dirigir IBM Ecuador. Una economía en ese momento mucho más grande que la de Sí, Paraguay. Sí, claro. Y dirige la economía, dirige IBM en Ecuador durante casi 10 años. Después de 10 años le toca la oportunidad de dirigir una unidad muy especial de desarrollo estratégico a toda Latinoamérica de IBM. Y nos mudamos a vivir en Brasil. Así fue un abrazo. Yo hasta ese momento era ecuatoriano. Entonces, en un momento dado, papá tiene que tomar la decisión muy difícil que tomó de irnos a Estados Unidos para que él continúe su carrera, pero el vicepresidente mundial... Perdóname, ¿y él qué carrera abrazó él? Él es economista. Economista, sí. Muy buen economista, pero Sí, lógico. fue uno de los que se formó en todo lo que es IBM. O sea, IBM era el centro del desarrollo tecnológico en toda la década del 70 y 80. Sí, Acuérdate que sí. gracias a ellos pudimos hacer muchísimas cosas increíbles, ¿no? Entre esas, el tema de la NASA usó muchísimo tecnología de IBM. Así, sí. Entonces, cuando estábamos en Brasil, papá tiene la particularidad que el vicepresidente de IBM mundial, un americano, se le ocurre preguntarle a mi madre, ¿dónde te gustaría que tu marido trabaje? Y a ella se le ocurre decir Paraguay. Así, tu madre, por supuesto. Papá le mira a mamá y le dice, no voy a ir a Estados Unidos. Y ahí, pues ese ¿Cómo tema se que llama volvimos tu a ver. madre? Elsa. Elsa Gil. Elsa Gil, claro. ¿Y el otro apellido de tu madre? Es Sola Linde. Sola Linde. También tiene otro, sí. Sola Linde, Sí. che. Notable. Entonces, el tema es que lo concreto es que volvimos acá en Paraguay y yo volví con los 17 años. Y acá yo decidí hacerme paraguayo. ¿Y por qué? ¿Cómo? Porque me encontré con el tío de mi madre, que era excombatiente de la guerra del Chaco. Y a mí me atrajo la esencia de Paraguay. Y dije, yo tengo que tener esto acá dentro, la esencia de el resurgir de la gente, la valentía, o sea, la historia, un poco. Y ahí me hice paraguayo, me fui a hacer CIMEFOR con 17 años. Hice los ciclos de CIMEFOR con todos mis compañeros. Y a partir de ahí tengo cédula paraguaya, ¿no? ¿Pero es vos te interesante. considerás paraguayo? Sí, totalmente. Y soy muy nacionalista. O sea, muy vos defensor. naciste acá y cuando salías afuera, porque tenés... En realidad él es presidente del Club de Ejecutivos del Paraguay, Jaime Egues Gil, presidente del Club de Ejecutivos del Paraguay. ¿Vos decís, soy paraguayo, decís? Totalmente. Me siento paraguayo, nací acá y soy un convencido de que el Paraguay está destinado a ser la nación más importante de Sudamérica. Soy un convencido de eso. Eso compartimos un poco, pienso, con el presidente. Hemos hablado muchísimo con Santiago de eso. Vos tenés un acercamiento con Santiago. Sí, Santiago es una persona que lo conozco hace mucho tiempo y nuestros padres son muy amigos. Sí, muy amigos. también. Y yo lo aprecio muchísimo a él. Lo estimo realmente de corazón, muchísimas cosas que ha hecho.
y compartimos. Lo importante es Qué compartir suerte sueños. lo que me estás diciendo, qué suerte lo que estás diciendo de Santiago, porque hay mucha afinidad, mucha gente lo quiere a él. ¿Cómo estás viendo lo que él está haciendo? Así rápidamente nomás. O sea, él como presidente en estos últimos 3 meses. Sí. Apartando la cuestión de la amistad, supuestamente. O sea, desde la columna del medio. Sí. Yo me acuerdo que hablamos, o sea, en la oportunidad que tuvimos para hablar, todos sabemos que es muy diferente querer hacer algo y una vez que tenés el poder de hacerlo. El poder trae una cantidad de responsabilidad y cantidad de desafíos. Y yo pienso que, siempre dije esto, no es ahora lo dije muchísimas veces, 100 días es muy poco para evaluar algo. Claro, porque realmente claro. lo que vos estás haciendo es intentando poner primero foco en lo que son las prioridades. Yo pienso que él se puso algunas prioridades rápidamente y intentó ponerle todo el ímpetu sobre eso. Hablamos mucho de que Paraguay, para conseguir desarrollo o aumentar lo que nosotros queremos, en cierto modo, que desarrolle el tamaño de la economía o el tamaño del PIB en términos prácticos, necesitamos que Paraguay se conozca, necesitamos que Paraguay pueda ser conocido y que venga flujo de inversiones. Nosotros no tenemos la capacidad de conseguir el crecimiento per se si no conseguimos flujo de inversiones. Entonces, pienso que ese fue uno de los ejes, lo hizo bien, tuvo mucho esfuerzo desde el punto de vista de cantidad de viajes, que son desgastantes, agendas, visitar, se duerme muy poco. Tiene un grupo dentro del ministerio que tengo digamos... También conoces a esa gente. Muchísimos los que están en el gabinete, son muy amigos muchísimos. Sí. Y han aceptado un desafío muy importante, porque trabajar en la función pública, habiendo estado en la parte privada, es quizás el mayor acto de patriotismo que uno puede hacer. Sí. Uno va a Eso ganar la gente no menos. se da cuenta. Claro, y la cantidad de horas que uno trabaja es muchas. No significa que en la parte privada no se trabaje, pero en la parte pública en un alto nivel demanda muchas horas. Entonces siempre dijimos, bueno, genial, ¿cómo vemos hasta ahora? Me preguntaron hasta hace poco. Yo pienso que él puso foco en lo que él cree y tiene totalmente digamos, el poder para hacerlo. Inversiones, puso mucho foco en la modificación de las leyes o las estructuras que sean necesarias para que esto funcione. El Ministerio de Economía es uno, el tema de la unidad del... ¿Qué te parece lo del Ministerio de Economía? Totalmente. ¿Ese fue un paso importante? Totalmente. Lo habíamos discutido mucho. Esa es una discusión que no la tuvimos ahora. Esa es una discusión que la venimos discutiendo hace ya casi 8 años. Sí. La necesidad de que se separe el ministerio en su, vamos a decir, en su fin misional, que es el desarrollo de la economía, y que se saque recaudaciones en otro ministerio, que fue lo que ocurrió. Y esto de la cuestión de la... ¿Cómo se llama? De esta... la cuestión del IPS. Sí, fondos jubilatorios. Ese también es un tema que ya tiene unos cuantos años. Porque, yo te diría, hay gente que o no entiende o no se explica bien, y entonces como que la gente está dudando, porque se sabe que el IPS tiene en los bancos 2.500 millones de dólares. Entonces este nuevo organismo va a tener acceso a ese dinero, y ese dinero es de los jubilados, digamos, ¿verdad? Entonces hay como una contracara a lo que se quiere hacer, porque uno tiene que controlar el dinero. Yo estoy de acuerdo que se controle el dinero, porque si no, que nos pase lo que nos pasó con Itaipú en tantos años. Nadie controló nada, y eso fue una cosa. Pero, ¿qué se va a hacer con ese dinero y quién lo va a hacer? ¿Y quién va a ser el famoso superintendente también? No es superintendente. Sí, el que se va a encargar de la parte de dirigir la... Claro, ¿quién va a ser? Porque supuestamente él va a estar más allá del bien y del mal, supuestamente. Es uno de los puntos. Si comete un desliz, ni se lo puede juzgar ni nada por el estilo. Supuestamente dicen eso, ¿verdad? Pero en fin, ¿vos estás de acuerdo con ese paso? Yo pienso que el área, como presidente del Club de Ejecutivos, el área de jubilaciones para nosotros es un punto central en la agenda pública. De hecho, lo hemos explicado. Yo tuve la oportunidad de tenerlo a Santiago Peña, siendo presidente electo, delante de un foro de todos los empresarios, que lo hicimos, donde recorrimos todos los puntos. El sistema jubilatorio, sobre todo el sistema jubilatorio de los funcionarios del Estado, tiene un problema gravísimo. Y si no lo encaramos de alguna manera, porque es un área muy sensible,
esto ya trae hoy en día un problema serio a todos nosotros. Por ejemplo... ¿Cuál es el problema ese serio del que hablas? Y te explico, es demasiado sencillo. El sistema jubilatorio tal como está ahora tiene necesidades de pago a los jubilados mucho más grande que la cantidad de plata que ingresan los que están trabajando para meter dinero al sistema. O sea, vos estás trabajando y estás aportando. La cantidad de aportes en muchas de las cajas, son varias cajas del Estado, no alcanza para pagar la plata que se tiene que dar a los jubilados. Yo me pongo en el lugar de un jubilado, yo dependo de esa plata. Entonces no me puede faltar esa plata. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? En un descalce, en el año 2023, ya tenemos acumulado una pérdida. Significa que la plata no alcanza y esa plata que tenemos que ponerle a los jubilados para que vivan, porque hay que ponerlo, sale de los impuestos normales de nosotros. Y esa pelota de rojo, de saldo rojo, está aumentando año a año y va a llegar dentro de 10 años, si no hacemos nada, a ser prácticamente un monto inmanejable para la economía paraguaya. Entonces, ¿cómo se arregla eso y cómo se ha arreglado en otros países? Haciendo lo que se llama una reforma del sistema jubilatorio. La primera que hicimos en Paraguay fue alrededor del 2000, que permitió que hasta ahora hayamos podido estar relativamente bien, pero debido a una serie y una secuencia yo pienso que son, voy a usar una palabra más suave, ¿no? De perforaciones que han hecho los legisladores otorgando beneficios, han ido desvirtuando el sistema al punto que en este momento es insostenible. Entonces lo que hay que hacer es hacer un pacto social entre todos. Y bueno, el dinero para el año que viene orillaría los 16 mil millones de dólares. Sí. El presupuesto de gastos, casi 16 mil millones de dólares, que es una cosa increíble. Claro, acuérdate que el PGN, el Presupuesto General de la Nación, es la principal ley que permite saber dónde se va a poner la plata. Lo importante es qué parte de ese PGN vas a destinarlo a cubrir pérdidas. Porque una cosa que pero nunca se disminuye, siempre se aumenta. Esa es una bandera del Club Ejecutivos. El bandera del Club Ejecutivo dice que nosotros hemos discutido muchas veces, yo he estado en diferentes lugares explicando eso, ¿no? Que vamos a decir, la lógica del crecimiento, inclusive cuando analizas el déficit de este año, te das cuenta que siempre el déficit es causado por aumento de erogaciones a salarios, gastos rígidos. Ahí tenemos imágenes. Sos vos y Santiago, ¿verdad? Sí, ese es cuando estuvimos ahí, exactamente. Pero hay otro gran detalle, Jaime, dentro de esta conversación así aleatoria que surgió ahora nomás, este tópico. El Estado le debe al IPS históricamente 500 millones de dólares. Sí. Y por otro lado, el IPS debe a las farmacéuticas algo así como 400 millones de dólares. Sí. Una simple pregunta: ¿por qué el Estado no cumple con el IPS para que el IPS cumpla con sus empresas a las que debe, con esas empresas a las que debe? Y ahí le va a sobrar 100 millones otra vez al IPS. Que me disculpe mi estimado ministro de Economía, Carly Fernández. Sí. La respuesta a eso es que la gente no entiende que el Estado funciona exactamente igual que una familia. Vos puedes pagar en la medida que tengas. Y bueno, el Estado no es una caja donde la plata se inventa. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso. Y por eso las consultas, las preguntas y todo lo que la gente sea. O sea que no cumple el Estado con el IPS, pero sí va a tener la llave del IPS de tocar los fondos del IPS. Sí. Es muy sencilla la deducción para el señor de la calle. No sé si me entendés. Sí, yo voy a intentar aportar para los señores de la calle, para el ciudadano normal, una cosa que es importante. Espera, déjame aportarte aquí algo. Sí. Yo como presidente del Club Ejecutivo, entre muchos, tuvimos muchísima gente de diversos gremios, cámaras trabajando en esto. Estamos planteando este tema del fondo jubilatorio hace rato, no es ahora, esto de acá. Ha trabajado muchísima gente muy capaz, que sabe mucho de esto, en buscar una solución. Yo pienso que uno de los grandes daños que estamos ocurriendo ahora es que es muy difícil un planteamiento que es bastante complejo, plantearlo en poco tiempo al público general. Entonces hay como ciertas cosas, relatos que fueron instalados y están instalados en diferentes lugares que hacen que te confundan la cosa. ¿Ok? O sea, entonces voy a intentar poner en orden. La primera gran verdad que todos deberíamos apoyar como paraguayos es: tenemos que hacer una reforma, porque así como está ahora... Claro que hay que hacer una reforma. Entonces, hay que achicar el Estado. Claro. Entonces,
Hay varias cosas que hay que hacer. Pero digamos, tenemos que decir, ok, primero acordemos, hay que hacer algo. Ok, listo. La segunda cosa. La necesidad, que eso hablamos mucho, y eso está no solamente en nosotros, en la parte privada, en la parte de los analistas, de los economistas, o en los organismos que nos ayudan. Banco Interamericano, Sí. todo que nos analizan. Paraguay, lastimosamente, tiene un problema importante en lo que se refiere a cómo lo va a hacer todas las iniciativas. O sea, estamos hablando de que la ley de reforma civil, se llama el servicio civil, la reforma es la ley que permitiría el achicamiento del Estado, o por lo menos su optimización. Por lo menos que salgamos a contratar más médicos que necesitamos, pero no contratemos más administrativos. O sea, salgamos a contratar más profesores, pero no contratemos más gente que está de algún modo obedeciendo una lógica prebendaria que estuvo instalada en Paraguay durante mucho tiempo, hasta ahora. Entonces, una cosa es achicamiento del Estado y otra cosa es atacar de alguna manera académicamente un pensamiento a la parte de pensiones. Claro. Pensiones es un tema económico. Entonces, hay muchas cosas que se dicen, por ejemplo, que el Estado va a poder tener los fondos IPS. Busquemos entonces cómo no ocurra eso. Pero voy a hacerte la contracara ahora. Hoy, sin la ley, el Consejo de IPS, en cierto modo, manoteó parte de los recursos de los jubilados. Y eso fue un agujero. Entonces, Pedro Halley, que le conozco mucho, una de las personas más entendidas en el tema de jubilaciones, entiende el IPS de arriba, abajo. Sí, perfectamente, 25 años estuvo ahí. Claro, Pedro, por ejemplo, en discusiones, él tiene muchas cosas que aportar. Entonces hay que sumarlo en el equipo y ver cómo hacer esto acá. Pero esa discusión es una discusión que viene después de lo que estamos planteando ahora. Hoy lo único que estamos diciendo es, tiene que haber alguna estructura dentro del organigrama del Estado que tenga la potestad de pedirle cuentas y ponerle una regla uniforme a todos para que no tengamos el descalabro de la caja de jubilados de Itaipú, donde hubo un consejo que decidió entregarle el descalabro de la caja de jubilados bancario. De eso te dije. Claro, entonces lo único que se está discutiendo ahora es instalar. Ahora, ¿quién le controla a ese superintendente? Dentro del reglamento como está ahora, está bajo el directorio del Banco Central del Paraguay. El Banco Central del Paraguay tiene la característica que es una de las pocas grandes reformas que hizo Paraguay, que le permitió crecer donde estamos ahora, que le dio una independencia del sector político. Sí, cierto. Entonces, esta superintendencia depende del directorio. El directorio, o sea, hay que ver cómo al final salen las modificaciones, están discutiendo, es el labor de los legisladores tocar eso. Y hemos planteado que la importancia de tener este control que vos estás diciendo sobre este colegiado, este grupo, digamos, superintendente más sus diferentes direcciones, es vital. Y hasta la última versión que no estuvimos mirando depende del directorio del Banco Central, que es un ente altamente técnico, no es un ente político. Entonces, yo por lo menos personalmente, y es una discusión que tengo con mis amigos, pido perdón a mis amigos políticos, tengo muchísimos amigos políticos, yo pienso que hay determinadas cosas que tienen que ser dirigidas por técnicos y hay otras que tienen que ser dirigidas por Carlos Portillo te está escuchando. Ni un problema. No. Bueno, perdón. Pero entonces la discusión que tenemos ahora es que estamos metiendo mucho ruido en lo que viene después. Lo que viene después es discutir cómo va a ser esta dinámica de los marcos. ¿Qué se va a poder hacer? ¿Qué no se va a poder hacer? Pero en este momento lo que estamos discutiendo mucho es cómo creamos un órgano que permita que tengamos, exigirle en cierto modo la claridad. Esta misma pelea mía, igualita, fue cuando tuvimos el problema de la crisis de los bancos. Y entró la reforma del Banco Central, superintendencia de bancos, donde se puso una cantidad de cosas, si vos te acuerdas, porque los dos tenemos suficiente edad para acordarnos, lo que fue la debacle bancaria, que los bancos hacían lo que querían, no pasaban reporte. Claro. Lo mismo pasa, y manejaban todos nuestros ahorros, los bancos. ¿Qué pasó? Corrieron bancos. Nosotros familiarmente fuimos afectados por uno de los bancos, muy mal. Mi padre fue afectado muy grave por el banco alemán. ¿Y por qué ocurrió eso? Porque no había una gobernanza a nivel de Estado independiente del sector político y el sector interesado. Eso pasa en el rubro eléctrico también. La ANDE necesita ser controlada. Misma cosa. ¿Cómo? Porque estamos paralizados, porque no podemos vender lo que nos corresponde, porque no se organizó en tiempo y forma lo que debe de hacerse. Claro, entonces, debió de hacerse. Entonces, uno de los puntos más importantes que lo hemos discutido muchísimo tanto con el presidente
antes que sea presidente, con toda la gente que está a cargo, es que Paraguay necesita avanzar en las reformas necesarias lo más rápido posible, con consensos lo más rápido posible. Nosotros demoramos mucho en generar consensos porque metemos mucho ruido alrededor de cada cosa. Entonces es difícil. Eso es lamentable. Claro, pero eso es un tema que tenemos que esforzarnos nosotros como sociedad y poner esto acá. Ahora, yo creo también, y esto es una cosa que ven que paso también la factura, muchísima gente. Dentro del sector privado hay muchísima gente que da su tiempo y trabaja mucho en esto. O sea, estamos en lo que se llama sociedad civil, dando tiempo. Nadie nos paga por esto. Y dedicamos tiempo, analítica, muchas veces se pone recursos para poder tener economistas, gente de afuera que haga estudios. Y al final lo que tenemos que poner de acuerdo es en el plan de acción. Y esto corresponde muchísimo al sector político. Le toca estar en el Congreso, sobre todo. Y yo pienso que ahí lo que tenemos que, de algún modo, digamos, exigir que haya estos pasos rápidos y no tengamos estas peleas o estas discusiones que tenemos. Estériles, porque son todas hoy en día tenemos estériles. Yo puedo estar en favor o en contra de algunas cosas, pero hoy, por ejemplo, tenemos un Congreso que tiene, hasta este momento por lo menos, una capacidad de seguirle los elementos de un gabinete. El presidente adelante y el gabinete, unas ideas. Hemos conseguido la aprobación del ministerio, una cantidad de cosas. Pero si no, no avanzamos. No avanzamos en los cambios que requerimos. Ahora, lo que sí tenemos que ser muy exigentes, y eso sí yo estoy de acuerdo con todos, le apoyo a todas las personas de sindicatos, a toda la gente que está alrededor, es ser muy como veedores o exigentes con lo que va a salir y que se cumpla lo que va a salir, que no tengamos estas distorsiones o estos dobles discursos. La claridad de eso sí es necesario, pero vuelvo a decirte, son pasos. Entonces lo que hay que intentar entender es rápidamente cuando vos ves que alguien va a hacer algo malo, salir y plantearle estas audiencias públicas, hacer, participar, pero generar que avance, porque si no avanzamos, no vamos a hacer la reforma. Yo te voy a decir, yo tuve, cuando Santiago Peña, a quien estimo mucho, entre paréntesis, y apoyé mucho, entre paréntesis, y lo sigo haciendo hasta ahora, salió y bueno, enfrentó a la Argentina momentáneamente con la cuestión esta de Yacyretá, de lo que nos pertenece a nosotros, iba a retirarse, qué sé yo. O sea, él quedó mal parado porque no se hizo absolutamente nada. Anunció algo que no hizo. Eso a mí te juro, me erosiona respecto a el desgaste que se le hizo hacer a este señor. ¿Y quién le hizo hacer eso? La gente de la ANDE, que le mal aconsejó o no le dijo bien dónde estaba él parado en ese aspecto, porque previamente se tuvo que hacer un acuerdo con Brasil para lo que se retiraba de Yacyretá poder vendérselo a Brasil. Entonces sí se iba a llegar a un saque para con la Argentina. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Sí, ahí quiero dividirte rápidamente. Yo creo que cualquier persona que está en cargos de poder, yo tengo un cargo de poder dentro de mi compañía, somos susceptibles a tener éxitos y fracasos. Sí, por supuesto. Cualquiera de los dos. Nadie es el dólar. Claro, cualquiera de los dos tiene el mismo origen. Es tu falta de conocimiento de una variable que no contemplabas. Si pudiste contemplar todas las variables, lo más probable es que tu decisión sea exitosa. Si tuviste una variable en el conocimiento de la situación que no lo manejaste, ahí puedes cometer un error. El presidente no es excepto de esto. Entonces, yo pienso que fue ministro de Hacienda. Sí. Domina toda la parte económica. Sí, así mismo. O sea que pero ese tipo de desliz no pudo. Claro, pero acuérdate que también, por ejemplo, digamos, cuando vos estás al frente de esto, el interlocutor del otro lado es un interlocutor que todavía vamos a ver con el cambio de gobierno, que es el gobierno argentino. El gobierno argentino tiene la particularidad, digamos, que tiene posiciones dentro de su misma dinámica interna. O sea, no solamente con nosotros, con todos. Sí, entiendo. Que tiene una dinámica muy cambiante, muy voluble. Entonces, cuando vos podés acordar algo, se puede retirar inmediatamente de eso sin ningún tipo de... Te deja ahí hablando entonces, claro, entonces, ese tipo de cosas, yo pienso que son enseñanzas. Y bueno, yo realmente creo que en ese tipo de cosas Yacyretá es un tema sensible. La hidrovía, hasta ahora, por lo menos, estamos en una situación bastante mejor la que tenemos. Pero date cuenta cómo... Todavía no está solucionado nada. No, pero conseguimos un estatus. O sea, la estrategia que se usó de involucrarlos también a Brasil y Bolivia en todo el sistema sirvió. Porque vuelvo a decirte, la estrategia de conseguir un objetivo tiene que ver mucho con la cantidad de conocimiento que tengas para armar
la posible línea de acción. Yo pienso que en este caso con Argentina es bastante complicada. Brasil nos va bien, vuelvo a decirte, yo pienso que el presidente ha puesto mucho esfuerzo en estos 100 días en esa parte y ha dejado un poco también, no ha dejado, ha delegado correctamente en agentes de su gabinete que empujen lo que son modificaciones internas. Este empuje de las leyes, la reestructuración económica. El PGN tenemos una gran ventaja. El PGN salió prácticamente igual, exactamente igual. Hubo una diferencia mínima, no recuerdo cuándo fue, de unos cuantos millones. 100 millones más. No pero sé, mínimo con respecto a lo que presentó originalmente el equipo nuevo dirigido por Carly Fernández. Entonces, eso es un gran mérito. Porque, digamos, en este momento vamos a ver cómo desarrollamos esto. Y acuérdate que yo siempre digo que los mayores problemas que podemos enfrentar todos a nivel de Paraguay en el 2024 es que no crezcamos y la segunda, que nos desbanquemos del punto de vista de deuda o déficit fiscal, llamarse lo que vos quieras. Para que el ciudadano normal, o sea, el que nos está escuchando, entienda, ¿no? Déficit fiscal básicamente es que vos en tu casa gastás más de lo que ganas. Decime una cosa, el domingo asume Milei en la Argentina, nuevo presidente. Ese relacionamiento con el país vecino que es tan importante, ¿va a mejorar nuestro relacionamiento con Argentina? ¿Cómo estás visualizando eso? Me hace una pregunta complicada. O cuando vos estás de novio con una persona y vos decís, che, ¿va a mejorar, te va a ir bien o mal? Sí, bueno, más entonces hay que caminarla, ¿no? Milei tiene una característica y de hecho yo pienso que el presidente de Paraguay apostó a Milei, o sea, apostó en el sentido de que él creía más en el proyecto de Milei que el proyecto de Massa, más allá de los antecedentes que tengamos. Y yo pienso que ese tema de relacionamiento va a ser bueno. O sea, yo pienso que Milei es un economista, igual que Santiago Peña. Sí. Ambos administran situaciones más complejas de las realidades de los países. Y habrá que ver en qué grado Milei tiene la apertura para poder escuchar, digamos, opciones a lo que él se plantea, digamos, como iniciativas propias. Yo siempre digo que una de las grandes cosas que permitió la ingeniería social, donde estamos ahora trabajando, es que antes nosotros empujábamos mucho por conocimientos propios, pero hoy cada vez la gente tiene que comenzar a entender que lo que sabe otros puede sumar muchísimo a su propia visión. Tener esa generosidad de dejar un poco el ego de lado y comenzar a escuchar otras opciones para construir algo que puede ser mucho mejor, es, digamos, una de las características que pienso que hoy tienen que tener los líderes, sobre todo los líderes políticos. En ese sentido, pienso que, espero que Milei tenga esa capacidad. Milei estuvo en Paraguay varias veces, lo estuvimos escuchando varias veces. Sí, varias veces. Él no es una persona que desconoce el Paraguay, tiene mucha gente conocida, amiga acá, economistas, pensadores similares. Yo pienso que puede ir mejor. Argentina es un gran socio comercial, tuviera que ser mucho más, si fuera más ordenado, digamos, en algunas cosas, tendríamos una relación mucho más fluida. Hoy en día el comercio de Argentina con Paraguay pasa por ciertos desafíos complicados. Bueno, tocaste un punto. Y el Mercosur, ahora con la presidencia pro tempore de Santiago Peña, de Paraguay, tenemos que sacar alguna ventaja del Mercosur, porque no puede ser que nosotros estemos anclados acá, porque fuimos los que fundamos el Mercosur a través del Tratado de Asunción, pero ¿cuál es la ventaja que saca Paraguay del Mercosur? Importante, a ver, esa es una visión importante. ¿Cuál es la ventaja? Espérate, a ver, Paraguay tiene actualmente, está usando y ha permitido desarrollar el hecho de que tenemos Mercosur, uno de sus mayores motores económicos nuevos. Si no estuviéramos en el Mercosur, no existiría la maquila. La maquila es la nueva turbina de generación económica. Sí. Mete 1.100 millones de dólares a la economía. Pero Brasil siempre quiere cobrar impuestos, Brasil, por eso también. Cosa que eso no existía. Pero el negocio funciona. Yo siempre le digo a la gente, mira, el tema es cuánto vos puedes producir, cantidad de empleos, cuánta plata gira alrededor de tu economía. O por ejemplo, como yo le digo a la gente en este momento, el hecho de que estemos en el Mercosur y no aprovechemos, es como decir, tenemos una gran cancha para correr, pero decidimos correr nosotros, digamos, un poco. ¿Sabes qué? Yo quiero ser como el Uruguay, por ejemplo. El Uruguay está en el Mercosur, pero el Uruguay también otea otros horizontes, no se queda nomás acá. Pero no pudo firmar algunas cosas, estoy de acuerdo, pero no pudo firmar muchas cosas. O sea, pero por lo menos tiene, qué sé yo, se hace notar como
que quiere hacer las cosas y se lo respeta como tal. Nosotros estamos como un dulce de leche ahí metido, que no sabemos para dónde ir, si estamos con Argentina, si estamos con Brasil, si nos utilizan para conseguir tal cosa. Sí. No sé, Paraguay tiene que saltar, abrir, destaparse, porque tenemos tantas cosas nosotros, querido Jaime. Somos un país rico. Hace rato hubiéramos potenciado la vía aérea, que nos quedamos atrás porque somos mediterráneos y tenemos ese conflicto con la Argentina permanentemente de la época de la colonia. Sí. ¿Por qué no hicimos hace rato un hub aéreo de carga, de esto, de lo otro? ¿Por qué no explotamos ese aeropuerto fabuloso, esa pista fabulosa del Chaco, por ejemplo? Por favor, ídolo, 20.000 historias ahí. Sí, ahí voy a coincidir contigo totalmente y te voy a agregar algo que va a ser importante. A ver, ¿te acuerdas de la frase que te dije que yo soy un convencido de que Paraguay está llamado a ser la nación más, más importante de Latinoamérica? Ese es un tema que lo hemos compartido muchísimo. Pero ¿qué nos ha impedido hasta ahora? Son dos cosas que vos acabaste de decir. Uno se llama estar seguro de tu identidad. Esa fortaleza que creo que ha habido muy pocos presidentes que han tenido esto, porque el presidente, aunque le guste o no le guste a la gente, es el que representa a Paraguay. Claro, por supuesto. La visión del presidente de tener el carácter, la visión del país, la convicción de que podemos hacer, es el primer paso que tenés que dar. Para sentarte en la mesa de negociación, tenés que tener absolutamente claro quién sos y estar orgulloso de tus capacidades. Y de tu capacidad, muy bien. Entonces, de la capacidad. Ahora voy a la segunda cosa. ¿Qué es lo que nos ha dificultado en todos estos años? Vos mirá para atrás. Yo soy un defensor de explicar Paraguay a partir del 2000. 23 años de desarrollo. ¿Qué nos ha trancado y qué nos ha empujado? Lo que nos ha trancado es que somos muy limitados en gestionar nuestros puntos fuertes en forma transversal. Por ejemplo, como estás diciendo, se trabajó mucho en conseguir poner una línea aérea, colocar un hub de interconexión y todo. Pero esa disasociación que hemos tenido, que ahora está mejor, pero todavía nos falta mucho, entre el sector público, que es el que otorga las licencias, las leyes, y el sector privado, que es el que empuja, siempre ha tenido problemas. Si no tengo actores del sector público que tengan la misma visión país, la que estamos compartiendo nosotros, va a ser muy difícil. Entonces, tener un gabinete, un presidente, una línea operativa desarrollista es vital para Paraguay, para gestionar correctamente lo que queremos hacer. Y después nos queda la última fase. Llegamos al Congreso. Y nuestro Congreso tiene que tener dentro del Congreso gente la altura que moral para eso. Entienda eso ahí. Y eso es lo que no hay. Falta. Por eso yo creo que una suerte de Bukele hace falta acá. Sí, yo realmente le sigo a Bukele desde hace rato. Yo lo conocí en Qatar a Bukele. ¿Lo conociste? Sí. Claro, personalmente hablé con él. Claro, y la pregunta que yo hice varias veces en los grupos que tenemos compartimos muchos grupos. Acá aprovecho y les saludo a todos mis amigos que me han llevado a conocer el mundo de la construcción civil. Yo creo que Bukele es una condición muy particular de un país que tuvo estaba en una situación lamentable o muy difícil, que Paraguay no tiene. O sea, Paraguay en este momento tiene, yo te digo porque yo he trabajado en prácticamente casi todos los países. ¿Está mejor que El Salvador? Mucho mejor, Dios me libre. Mucho mejor. Socialmente. Sí. Tenemos otras cosas, motores, tenemos una población. Yo siempre le digo a la gente se queja muchas veces o hace mención muchas veces a la sociedad paraguaya. Yo te digo, sí, paraguayo a muerte, no tengo ni una discusión que yo le quiero a mi país, le quiero a mi gente. Nuestra sociedad permite que podamos tener liderazgos positivos. El paraguayo es el mejor ciudadano, mejor trabajador, mejor miembro de familia, siempre y cuando el líder, la persona que él busca, que le sigue, sea la apropiada. Yo creo que Santiago, mucha gente apostó por Santiago, y mucha gente todavía cree en Santiago. Sí, pero acuérdate que Santiago no es Santiago, es todo el grupo. Eso es lo que yo pienso que el presidente en este momento está comenzando a tomar, digamos, inercia, entender que él no es el solo, es todo el grupo de gente. O sea, no tuvimos casos, y voy a tocar casos que son casos positivos como casos negativos. Entonces, uno muchas veces ve los titulares de los diarios, y el titular del diario
Esa es una discusión Sí, que yo he ya tenido. sé, no vamos a entrar en eso porque yo estoy en desacuerdo con cómo se maneja la prensa acá. Claro, entonces no podemos que tira ver- para abajo lo que tiene que impulsarse. Exactamente. Muy simple, o sea que, pero todo forma parte del todo, porque si el Estado tiene canales de televisión, tiene emisoras de radio, y no hace su trabajo. claro, que Claro. focalice ahí su fuerza y Así lo mismo. que muestre lo que hace el Estado, Así lo que mismo. pretende el presidente, lo que pretende el Totalmente de gobierno. acuerdo. Que muestre. Si vos no mostrás, por supuesto que cualquier titular te golpea la cabeza. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Por eso, ¿Qué hacer con- claro, por eso lo que yo creo que ahí el problema de cómo instalas el relato. Vos sos un comunicador. Yo siempre le digo a la gente, ¿cómo instalas el relato? Y aquí hago mención de que una de las lecciones que más rápido aprendí fue un comentario que te involucraba a vos. Así. Es cuando Dani Durán me comenta lo que ustedes hicieron con Khashoggi. Khashoggi, cómo, Andan Khashoggi. cómo expresaron cómo era Paraguay en ese momento. Así, bueno, ¿viste? El relato hace, digamos, la Ah, comunicación entera. ¿Te dijo eso, Dani? Sí. Bueno, es toda una historia. No, yo sé, pero volviendo al punto, el relato, ¿cómo lo explicas? Es lo importante. Y yo pienso que una de las grandes cosas que tienen varios integrantes del gabinete, incluyendo el presidente, sobre todo, tienen buena capacidad de relato. Pero el relato sin sustento, sin hechos, al final no acaba siendo consistente. Tenemos que acompañar ese relato. Porque hay simplemente, y con eso te despedimos, yo quisiera que vuelva, porque vos sos una persona demasiado rica en muchas cosas y en conocimiento, por supuesto, y me gustaría que vuelvas a partir del 25 de enero, más o menos, por lo menos si está por acá, o después de tus vacaciones, qué sé yo. Sí. Que venga y que sigamos, porque tenemos que fortalecer a la gestión de Santiago Peña. Estamos seguros de eso, yo soy consciente de eso. Pero también hay recursos, o sea, el Estado tiene un montón de cosas que no explota. Medios de comunicación que están mal manejados. Sí, sí. Y hay que torcer la balanza. Vos mirás los medios argentinos con toda esa historia de la economía que tiene la Argentina, pero proyectan un país como si fuera del primer mundo. Totalmente. ¿Y Por cómo eso- se da eso ahí? Y acá nosotros, la pobreza, esto, lo otro, los desastres, lo demás allá, porque una imagen vale más que 1000 palabras, Jaime Ewes. ¿Verdad? Y si vos no sabés manejar eso, al cohete te vas a viajar 3, 4, 10 veces a Sudáfrica, donde sea, pero si acá te están haciendo la cama, acá mismo te hacen la cama. Yo voy a dejar una conclusión acá para cerrar esto acá. Yo como presidente del Club Ejecutivo, lógicamente, he recibido, no sé, por lo menos más de una centena de inversores en estos 3 años y medio que estoy como presidente. 3 años y medio. Sí. 3 años y medio, mucho tiempo. Sí, el siguiente año ya no rotamos en el Club Ejecutivo, tenemos que rotar. Te voy a decir la conclusión. Todos me han dicho lo mismo. No entiendo cómo ustedes en Paraguay no miran el país increíble que ustedes tienen. Y nosotros tenemos que venir de Europa, de Japón, tenemos que venir de Singapur, tenemos que venir de Estados Unidos, tenemos que venir de Brasil a decirles qué país de la gran siete que tienen ustedes para poder proyectarse para adelante. Yo te voy a contar una anécdota chiquita y nos vamos. Cuando no había internet, yo viajé mucho, recorrí el mundo viajando con cámara, con esto, con lo otro. Fui uno de los primeros, si no el primero que hice todo eso y, Dios mío, recorrí abriéndome paso así. Nadie me conocía y yo no conocía a nadie. Pero ¿sabes cómo yo me presentaba? South American Television Network. Claro. Red Right. Sudamericana de Televisión. Perfecto, exacto. El relato. Ellos no podían entrar como ahora que vos apretás un botón y sabes si realmente es certera o no la comunicación Claro. de lo que yo te estoy diciendo. Imprimí una tarjeta, le daba. ¿Y qué seguridad tenía esa persona de que lo que uno hacía o la entrevista que me la iba a dar iba a salir en Argentina, en Chile, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay y parte de Bolivia? Confianza. Tenía que confiar en vos. Bueno, si yo le decía vengo de Paraguay, ¿what? Claro. Te cerraban la puerta. Totalmente. Totalmente. Eso es lo que hay que aplicar ahora acá. Totalmente. Con la certeza de la tecnología que te respalde. Así mismo. Pero es la misma fórmula. Sí, totalmente. Totalmente.
a little secret que yo tuve, Sí. y gracias a eso conseguí infinidad de entrevistas y acceso con reyes, príncipes, empresarios, y no para mandarme la parte, pero es la verdad, pero trabajé Sí. como nadie. Sí, Trabajamos en equipo para eso. Claro. Pero con una fórmula que tuvimos que crearla. Porque si vos te iba a decir, vengo de Paraguay, ¿de dónde? ¿Qué? ¿Cómo? No. Hasta ahora muchos no nos conocen, ojo. Por eso yo con vuelvo todo a lo que hemos insistir. ¿Qué hacemos en el Mercosur? Sí. Vamos a darnos nuestro lugar en el Mercosur, Sí. que dio Jaime Egues. Sí. Y ahora que tiene Santiago la lapicera o sí. la presidencia, bueno, que se haga respetar Paraguay también. Sí. No puede ser que Argentina no juegue así y tenés el respaldo de Brasil, de Bolivia, que entró también ahora, y qué sé yo, bueno, y que realmente el Uruguay, que te respalden. Totalmente. No sé si me explico. Sí, totalmente, sí, sí. ¿Y qué hay que hacer entonces para eso? Y hay que tener, como yo te dije, carácter, visión clara, estratégica, dónde querés llegar y tener los Porque cojones. el know-how que vos tenés, porque Santiago Peña es ejemplo Sí, como... completo. Sí. No hace falta nunca escuché a alguien que me haya dicho no, él no tiene los conocimientos, él le falta esto. Todo tiene él. Sí, es la primera vez que tenemos un presidente Bueno, ¿y con qué esa preparación. entonces necesitamos, ídolo? Vamos a dar el paso certero ya para irnos adelante. Sí, pero necesitamos como sociedad, como lo deciste, como te digo, gestionar lo que estamos de acuerdo y dejar de lado esas diferencias y empujarle. Y ahí voy a hacer quiero que me invite a cerrar un tema. Yo siempre digo, no se trata de que en este momento le apoyemos a Santiago Peña, no es la persona, es la entidad. Le tenés que apoyar a tu presidente. Sí, es como decir, presidente. le tenés que apoyar al que va entiendo. delante tuyo. Porque si a ese empuje consigue abrir la puerta, todos vamos a entrar ahí. Pero por supuesto. Entonces por hay que supuesto. empujar. Entonces la gente tiene que entender que tener una visión de respeto hacia la línea, empujar, seguir y no estar nosotros peleándonos, digamos, por lo que sobra de la mesa, porque no tenemos derecho a sentarnos en la mesa. Y tenemos una persona que se puede, tiene la preparación, todo para sentarse en la mesa. Bueno, apoyémosle como sea a todos. Estoy de acuerdo, te agradecemos mucho, Jaime Egues Gil. Quiero que vuelvas, presidente del Club de Ejecutivos del Paraguay, CEO de Teisa, una gran empresa que cumple 34 años. ¿Cuándo cumple? En abril. En 6 de abril. Bueno. Y tiene un grupo de telecomunicación espectacular, o telecomunicaciones, así que sabe mucho, se nota. Es un placer escucharte porque tenés clara la película. Sí. Y esperemos que te escuchen los que te tienen que escuchar también. Compartimos mucho. Porque bueno, una cosa es compartir y vinos van, champán aquí, champán allá o lo que sea, y ahora con la fiesta, pero otra cosa es que realmente Se hagan las cosas. se cristalicen las cuestiones. Totalmente de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, Jaime Egues.